Programa número 30 de Caminos y Pueblos. Hola Deca, ¿cuál es el tema central de hoy? Los orígenes de Villanueva. Tenemos un invitado, Luciano Oscar Pereira, Habrá recomendaciones bibliográficas a cargo del invitado. y las noticias del ayer. Diarios de Rosario, en este caso año 1860 y 1863. Bienvenidos a Caminos y Pueblos. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola Deca, ¿cómo estás? Un nuevo contenido, una nueva entrega de esto que semana a semana le vamos acercando a la gente. Tenemos que hacer una aclaración, tuvimos muchas visitas por estos días en el estudio, nos gusta recibir historiadores, amigos, paciencia que todos van a ir saliendo semana a semana, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos un tema central. Los orígenes de Villanueva. Podríamos sacar chapa y decir que viene Luciano Pereira a nuestros estudios, la gente estaría esperando a alguien en particular, pero se trata de otro Luciano Pereira. Luciano Oscar Pereira, profesor de Historia y Geografía, vicepresidente de la Junta Municipal de Historia de Villanueva en el año 2009, encargado del archivo histórico de esa ciudad entre los años 2017 y 2023, profesor de nivel medio en el Instituto Secundario Bernardino Rivadavia. Perfecto, como siempre hacemos y en cada programa nos vamos a ubicar geográficamente para quienes no son de la provincia de Córdoba, ver en dónde está Villanueva. Quienes siguen el programa ya vieron la historia de Villa María, la hermanita ahí, que hoy parece mayor, pero que ya vamos a ver si es mayor o no. Lo que sí queda bien en claro en esta foto, lo que nos permite ver es que el río las une, porque no es que las divide, las une, ¿no? Pero bueno, el lado sur es el de Villanueva y sobre ese lado nos vamos a concentrar hoy. Compartimos con la gente la charla que tuvimos con Luciano. Me parece perfecto. Hola Luciano, bienvenido a Caminos y Pueblos, ¿cómo te va? Buenas tardes Héctor y Diego, muchas gracias por la invitación y bueno, por darme este espacio para poder compartir la historia de Villanueva. En este caso, sos autor del libro Historias de Villanueva, el proceso histórico villanovense, y ahí hablas un poco de la Villanueva y su origen dentro del sistema virreinal, de postas, de correos. ¿Nos podés estar ilustrando al respecto? Sí, el libro Historias de Villanueva, es un libro que lo presenté en el año 2018, el último libro que tuve la posibilidad de publicar, de 3 libros que he editado. Es el resultado de un trabajo, de una compilación de notas que escribía en el suplemento de cultura del diario del centro del país, de la ciudad de Villa María. Y bueno, llegó el momento, me encontré con una cantidad importante de notas que me parecía que estaba bueno poder plasmarla en un libro. Y bueno, hechas las correcciones, tuve la posibilidad de publicar con el apoyo en ese entonces de la Cooperativa de Agua Potable de Villanueva y de la municipalidad, y bueno, lo hicimos a través de la editorial El Mensú. El libro es el que estamos viendo, ¿no? Este que acá. El libro es este. Exacto. Sí. Que tiene una foto de tapa alucinante. Bueno, llegaremos a eso en algún momento. Bueno, después si quieren les cuento la historia de tapa, sí, porque tiene un fundamento y que inclusive va a ser el pie para la segunda parte, Historias de Villanueva, segunda parte. Ah, mira. Bueno, como te decía, el libro, más allá que son notas sueltas, tiene una continuidad cronológica. Entonces ahí arrancamos desde el proceso fundacional hasta el retorno a la democracia en el año 83. Sí, ahí podemos hablar un poquito de la posta de Ferreira. Sí. Si fue una merced real, los primeros hacendados, los primeros pobladores. Bueno, yo ahí siempre me gusta aclarar esta cuestión porque históricamente en Villanueva se trabajó con el libro Villanueva, un pueblo con historia, de Pablo Granado, donde él trabaja minuciosamente todo y es todo un recorrido de lo que fue la entrega en merced de las tierras del río Tercero a estos lugartenientes que tenía Jerónimo Luis de Cabrera después de fundar la ciudad de Córdoba, que era Lorenzo Suárez Figueroa y Suárez Mejía, y que a partir de esa esa continuidad de esas sucesiones entre familiares y algunas compras de tierra, llegamos a lo que es la posta del Paso Ferreira y como consecuencia Villanueva en un largo proceso histórico. Claro. Como Pablo Granado lo había trabajado mucho en su libro, yo traté de correrme un poco porque era como una costumbre de que todos los que intentábamos hacer historia lo hacíamos en base a lo que hacía Granado. Entonces yo
lo que intenté fue trabajar a partir de la compra de tierras de la familia Carranza. Ahí, a partir de ahí empecé a trabajar. O sea, obviamente que el origen de Villanueva justamente es la posta del Paso de Ferreira. Una posta que era un lugar estratégico donde el río se vadeaba, donde el río se hace ancho, en un paso, como se dice en lo que es la toponimia, y que fue un lugar que se fue poblando progresivamente y que se fue poblando de manera desproporcionada, de manera irregular. Entonces, de ahí viene el término Villanueva, como para darle el origen a un núcleo urbano que se diferenciaba de la Villa Vieja, si se quiere. Recién cuando venía viajando, pensaba que cómo se ocupó todo lo que es la zona circundante al río Tercero, que por ahí hoy en día, con la mentalidad que tenemos del siglo XX, siglo XXI, no la entendemos. El río se poblaba hacia ambos márgenes del río. Se trataba de ir ocupando esa pequeña franja de media legua, una legua cuando mucho, para no alejarse mucho de la civilización, entre comillas, digamos, por el tema del peligro de los malones. Pero hay como un mito historiográfico en Argentina que siempre pensamos en el malón desde el sur y nos olvidamos de los malones del norte. Perfecto. Y bueno, en los documentos históricos de Villanueva aparece constantemente esta referencia a los malones de los indios del Chaco, como se lo denominaba. Y mucho más, disculpame, en la zona de ustedes que en la zona de Cruz Alta. Sí, hay también una diferencia. Sí, más en la zona nuestra, inclusive en el informe, en uno de los informes del primer intendente que está en este libro, de Fernando Freites, en el año 1857, se habla del despoblamiento de la banda norte del río Tercero por esta cuestión del peligro de los indios del Chaco. Pero bueno, volviendo al origen de Villanueva, yo hablo de un proceso fundacional y me encargué de trabajar en ese aspecto porque la fecha de fundación de Villanueva responde al Día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, y que fue una fecha que se instauró recién en 1984 por sugerencia de Pablo Granado y don Armando Fabre, que don Armando Fabre, no sé si ustedes lo han sentido nombrar, es un escultor ciego, que quedó ciego a los 25 años, reeducó sus sentidos y bueno, toda su obra en Villanueva y en la región le hizo ciego, ya sin la visión, digamos. Y bueno, ellos acordaron esa fecha y pusieron 7 de octubre por el Día de la Virgen y pusieron la fecha de 1826. Bueno, esa fecha es muy discutible porque supuestamente había un plano que hoy en día no existe en el archivo Gobierno histórico. de Bustos en la provincia de Córdoba. Claro, pero no hay ningún decreto, ningún documento que diga que realmente en esa fecha se realizó un decreto, una donación. El único documento que tuve la posibilidad de encontrar donde se menciona en 1826 es un expediente, que es el expediente 512 de un juicio que hace la familia Carranza en el año 1872 a la Municipalidad de Villanueva, donde habla de que por comentarios, hablan los testigos de juicio, los que declaran, hablan de que el albacea de la familia Carranza había donado en 1826 esas tierras. Ahora bien, 1826 para mí, y obviamente también respetando la investigación de Pablo Granado, que él decía que, bueno, que el plano del agrimensor Ramón Roldán es de 1826, para mí comienza el proceso fundacional ahí. Esto es como cuando hacemos una casa. Claro. Yo hago el plano, pero después, bueno, el tiempo que concrete esa construcción es otra cosa. Entonces, para mí, y la teoría que yo escribo en este libro, es que Villanueva tuvo un proceso fundacional y que tuvo hitos o mojones, digamos. 1826 es la confección del plano. Después tenemos 1838, que es la llegada de la parroquia, donde se van a sentar por primera vez los sacramentos. Gobierno de Quebracho López. 1838, sí, ya es el gobierno de Quebracho López. Y bueno, y ni hablar del peso político que tuvo Quebracho López, que después lo diremos. Pero después tenemos 1840, que es cuando aparece por primera vez el término Villanueva del Rosario en el censo provincial de 1840 y donde aparece los datos de Villanueva del Rosario con la población y con familias que son fundacionales y que muchos apellidos hasta el día de hoy existen en Villanueva, ¿no? Y después finalmente, 1857, cuando se crea la primera municipalidad. Dentro de la ley o paralelamente a la ley de municipalidades, aparece la primera corporación municipal en Villanueva
con Fernando Freites como primer presidente de esa corporación municipal, o lo que diríamos hoy en día el intendente. Y ahí es donde se consolida el proceso, digamos. Claro, sería el plano, la parroquia, el censo donde le da, digamos, le da una connotación de ciudadanía a ese incipiente estado que ahí municipal el nombre, y la municipalidad. Claro, Villanueva del Rosario, donde aparece ese nombre. ¿Por qué insisto en el nombre y por qué cito ese censo? Porque en los censos anteriores no aparece ninguna referencia a Villanueva y sí hace referencia a Paso Ferreira o vecinos del Río Tercero. Bien. ¿Está? Entonces, y muchos de los, por ejemplo, de las familias pioneras y fundacionales como los Carranza y personajes que fueron muy importantes como Salustiano Carranza, están bautizados en Córdoba. En Córdoba y algunos hermanos de estos mismos Carranza en la parroquia Inmaculada Concepción del Freire Muerto. Actual Belville. Por eso digo que, y digamos, están entrecruzadas las fechas, porque por ejemplo, Salustiano Carranza está bautizado en Córdoba en 1829, y sus hermanos más chicos están bautizados en Freire Muerto en 1830, por ejemplo. Entonces quiere decir que, digamos, no teníamos la parroquia. Y otro dato importante, que después va a tener peso a nivel provincial, es la llegada de lo que es la milicia, digamos la compañía de lanceros, encabezada por Apolinario Carranza, como refuerzo de el batallón que originalmente tiene Quebracho López en Pampayasta. Después eso se va a trasladar, ya en la coyuntura rosita, se va a trasladar a Villanueva, el batallón López, que después va a ser regimiento, ¿no? Y eso lo vamos a trabajar en otro momento, en el libro Villanueva y la provincia de la época racista, porque Villanueva se transforma en un centro militar por excelencia. Sí, en este libro he visto que trabajás también el tema de Villanueva y el tema de la esclavitud, la africanidad, el tema del malón en la frontera sur, eso lo abordás también. Sí, por ahí, obviamente, uno quizás yo siempre digo, un historiador habla desde su mirada ideológica y de su experiencia de vida, cómo estamos atravesados, y uno que viene por ahí de una familia humilde, trabajadora, busca sus raíces. Y bueno, siempre me hizo ruido eso de la negritud. En Villanueva, en Villa María, una frase muy conocida que cuando, muy de la cancha, en los clásicos Alena Alumni, por ejemplo, los negros de Villanueva. Eso a mí siempre me hizo ruido, o cuando íbamos a jugar decían, ahí vienen los negros de Villanueva. Y más allá del folclore siempre me hizo ruido. Y bueno, después cuando empecé a investigar, a leer, y bueno, empecé a encontrar razones y motivos. Y bueno, en su momento una de esas notas la titulé como para llamar un poco la atención también, Los Negros de Villanueva. Claro. Pero primero algunos se enojaron, pero después cuando le leyeron entendieron. Y era, digamos, el aporte que tuvo de esa africanidad. Y bueno, hicimos el año pasado, bueno, ya lamentablemente falleció, con Marcos Carrizo, un profesor de la Universidad de Córdoba que trabajó con un libro que se llamaba África en Córdoba. Hicimos una muestra fotográfica y trabajamos sobre la negritud. Y bueno, Villanueva tiene mucha presencia. Lo interesante es que el aporte afro que tiene Villanueva se observa en los censos. Incluso ya la provincia de Córdoba tuvo 2 censos provinciales antes de la independencia de la Argentina, que fue en 1778, otro en 1812, y después vienen los censos provinciales del 22, si no me equivoco, y después del 40. Y en todos podemos observar el tema de la presencia del pardo, del mulato, del negro, ¿cómo se dice? Y su dependencia, si son esclavos, si son libertos, si son agregados, si son conchavados. También se observa mucho el indio, por ejemplo, un indio del sur que está como cautivo, o un indio que es parte de la familia. Eso me llamó mucho la atención, y bueno, todo ese aporte, digamos, se sumó a la población, sobre todo a la parte más humilde. Y vos creo que en algún momento lo cerrás a eso en tu libro, si mal no recuerdo, esto de se va conformando una población criolla, una población donde se mixtura el aborigen, el criollo o el español, de descendencia español, y ese también africano, o esa africanidad que viene. Y se mixtura un punto criollo, una sociedad
criolla en lo que va a ser luego una pampa gringa. También hay una identidad de ese tipo en Villanueva, ¿no? Claro, eso es una frase que por ahí la acuñé en su momento, donde digo que Villanueva es una isla criolla en el mar de la Pampa Gringa, porque tuvo una particularidad Villanueva en cuanto a la configuración de su población, donde tenía una especie de élite dirigente, que también era criolla, pero que tenía el poder económico, sobre todo los comerciantes. Tuvo hasta la inundación de 1891 tuvo una fuerte impronta. Villanueva tiene 2 puntos de ruptura. Primero el ferrocarril, que lo podemos ver en el libro en este libro de Augusto López, es un punto de ruptura para Villanueva, y la inundación de 1891. Entonces decía, se generó como una parte de una sociedad, como un sector medio aristocrático y la parte popular, si quiere. Y esa parte popular estaba formada por el indio, por el mestizo, por el negro o mulato o el sambo, que también es una presencia fuerte, el sambo, la mezcla del indio y el negro, pero que en Villanueva se va a acentuar más todavía por la presencia del escuadrón de blandengues de la Villanueva, que se dio durante la coyuntura rosista, donde fue conformado íntegramente por soldados de negros libertos. Y ahí se empieza a romper un poco el mito de que los negros murieron toda en la guerra del Paraguay. Totalmente. Sí, y también, bueno, ya que estamos hablando del tema, la cuestión del malón, ¿no? La cuestión de los orígenes, que también, como dijiste antes, lo sufrieron del norte y del sur. Sí, aunque en los datos históricos para Villanueva, los embates que sufrían eran más que todos desde el sur. Aunque, si bien Villanueva tuvo 2 o 3 malones, uno grande que fue en 1866, Villanueva cumplía, al tener el batallón López, después el regimiento, no se sufría tanto en Villanueva en sí, sino en los campos de la zona. Y se conoce porque el batallón López apuntalaba las defensas que estaban entre Achiras, Río Cuarto y La Carlota. Entonces la milicia salía en defensa del campo que fuera atacado para repeler el ataque de los indios, pero se sufría más que todo en la región. Volver un poquito a estos 2 puntos que marcabas, que eran las inundaciones y el ferrocarril. Estamos recitando la historia de otras localidades donde la relación con el río siempre deja esas marcas. Bueno, en realidad creo que, como yo dije recién, la llegada del ferrocarril, que fue un punto de ruptura, lo afirmo porque justamente el ferrocarril no va a pasar por Villanueva por la cuestión de escapar a las crecidas del río. La margen norte es más alta que la margen sur, sumado a algunos, total, que estamos hablando de historia, de algunos negociados políticos de la época, donde se revalorizaron los campos de Manuel Anselmo Ocampo, que era tío, si no me equivoco, de Mitre. Sí. Entonces, bueno, trazar el ferrocarril de un lado del otro, siempre marcó la diferencia, claro. Familia, pero de hecho tuve la posibilidad de ver el plano de la primera estación, que es la estación de Villa María, y dice Estación Villanueva. Estaba dentro de la pedanía de Villanueva. Claro. Lo que pasa es que después comienza a tener vida propia, y al no haber puentes que conectaran rápidamente, empezó a tomar vida la banda norte, y por eso Villa María tiene un auge diferente gracias al ferrocarril. Y empieza a entrar en decadencia el sistema de postas y correo. Lo que sí a mí me llamó la atención en algunos documentos que tuve la posibilidad de leer es que paradójicamente el sistema de postas y correo perduró mucho más en el tiempo de lo que imaginamos, porque el ferrocarril llega a Villa María en el 65, 67, se habilita el tramo hasta Villa María en el 67, 67. Bien. Y el sistema de postas y correo en Villanueva siguió existiendo hasta mediados de la década del 70, o sea, prácticamente 10 años después. Claro. El tema es que se abarataron los costos de los envíos de bultos, por ejemplo, a través del Camino Real, de lo que era el viejo Camino Real, ¿sí? Pero obviamente la demora era mucho más que mandarlo por el tren. El problema suscitaba en que había momentos donde en época de crecida no podías cruzar el lado de Villa María, entonces a veces mandaban mercaderías del lado de Villa María y quedaban ahí parados hasta que se pudiera evadir el río. Claro. El primer puente, hay un puente de 1869,
pero un puente móvil que se cobraba peaje y eran muy pocos lo podían pagar, como un puente móvil. Pero recién el primer puente que lo trae Sarmiento se instala recién en 1881, si no me equivoco, el puente de Sarfield, que encima no lo encontraban, trajeron un puente que venía de Inglaterra ya con una medida, entonces tuvieron que ir probándolo en dónde entraba. Avanzamos un poquito al respecto, si bien estamos trabajando sobre los orígenes, podemos avanzar un poquito más y que nos hable un poco de la vida comercial, del desarrollo agropecuario y de alguna otra cosita como para ir cerrando esta charla. Claro, entender un poco esos primeros pobladores, de qué vivían, cómo se sostenía esa gente. Bien, en el primer momento, o en realidad hasta medio del siglo XIX, Villanueva tiene, como dije, tiene un fuerte peso por ser centro militar y lugar de paso, obviamente. Entonces vivían de los ingresos de la posta, todo lo que generaba el movimiento de tropas. Primero estuvo instalado, como dije, la milicia provincial, que fue el Batallón López, después regimiento, después durante la invasión porteña al interior se instala General Paunero con el ejército de Buenos Aires, después se transforma en la Guardia Nacional hasta que surge el servicio militar obligatorio en 1905, porque la Guardia Nacional en Villanueva estuvo hasta entrado el siglo XX casi, y después obviamente no quedó ningún vestigio hasta la llegada de la fábrica militar en Villa María mucho tiempo después. Pero lo que sí surgió en Villanueva a mediados del siglo fue algo novedoso, fue por ejemplo el primer molino modelo harinero, que fue como una especie de prehistoria de la industrialización por sustitución de importaciones, podríamos decir, porque fue la primera experiencia a nivel provincial de un suizo que fue Piatini, que instaló un molino en Villanueva y que eso generaba ingresos interesantes. ¿Te acordás del año? Sí, 1862. Ah, bien. Sí, y a la vez instalan el molino y una casa de ramos generales, claro, en la calle, en las intersecciones de calle Comercio y San Martín. En el año 1868 se instalan la familia Villasuso, también con casa de ramos generales, y así vinieron varios inmigrantes que generaron un desarrollo comercial muy importante. Por eso algunos historiadores la mencionaban como que era una aldea rica y señorial, a Villanueva. Villa María tiene otro origen, del ferroviario, obviamente, el progreso, pero más como se quiere, si quiere una incipiente clase media, los inmigrantes, ¿no? Claro. Incluso la inmigración fue diferente, porque en Villa María tenemos, por ejemplo, mayoría de piemonteses, en Villanueva hubo más gallegos. Esa primera diferenciación, digamos, entre Villa María y Villanueva no se notó en los primeros años, se notó ya entrando la última mitad del siglo XIX, cuando algunos de esos comerciantes que habían venido a trabajar en Villanueva se cruzan al otro lado y comienzan a estimular y a incentivar el desarrollo de Villa María. Y esto se va a potenciar con la inundación. Villanueva sufre una gran despoblación después de la inundación de 1891, donde prácticamente la borra del mapa. Es más, hay una nota de Luis Roberto Altamira, que fue un profe de la Universidad de Córdoba, digo profe así, fue una eminencia, digamos, en la historia cordobesa, que nació en Villanueva, pero tuvo todo su desarrollo en la ciudad de Córdoba. Él hace una nota en un diario, en el diario Los Principios, en el año 31, y hace una nota sobre Villanueva y la pinta como un cementerio en vida, como una ciudad que vive de sus éxitos del pasado, por decirlo. Lo paradójico es que muchas de esas familias que no se fueron a Villa María quedaron en Villanueva empobrecidas y viviendo hasta sus últimos días con las historias de antaño, digamos, esa aldea señorial, digamos. Entonces, lo que tuvo, así como Villa María tuvo el ferrocarril y todo lo que surgió alrededor del ferrocarril y los campos, Villanueva era un centro comercial. O sea, la gente venía de la región a comprar a Villanueva. Por ejemplo, y anterior a Villa María. Claro, incluso ya estando Villa María, porque ahí se sostuvo, digamos. Sí. No, incluso después de la inundación lo que hizo sobrevivir a Villanueva fue que esos comercios recibían, por ejemplo, toda la gente de Sanabria ya del siglo XX, pero las colonias de Ausón y de Palestina venían a Villanueva a comprar, por ejemplo.
El contacto con la colonia. Sí. Lo que, como dije, el punto de ruptura que marca ahí una diferencia ya que la va a marcar para siempre con Villa María es la inundación de 1891, de diciembre. Hay 4 picos de crecida, es una cosa increíble, impensada para el día de hoy. Obviamente, nosotros tuvimos en el 2014 como una muestra de lo que puede ser el río Tercero. Fueron 2 picos de crecida en el 2014, teniendo los 2 diques, el envase del río Tercero y teniendo el Piedras Mora. Tuvimos 2 picos de crecida en finales de enero y 14 de febrero. Y bueno, ahí la gente entendió, mucha gente que por ahí uno les contaba de la historia, de cómo derramó el río, de qué lugares teníamos que cuidar, de no tirar basura, por dónde desagüó el río. Bueno, ahí tuvimos la posibilidad de entender de la peligrosidad y de que vivimos con ese enemigo que en verano nos metemos al agua, pero que es un enemigo que acecha constantemente, porque el río desborda y llega a la plaza de Villanueva. Y no llega por la parte del frente, sino que llega por atrás. Villanueva termina prácticamente encerrada por el río. Claro. Hay una cañada que se llama la Cañada de los Castañones, que es como un desagüe natural que tiene el río, y que si eso no está sistematizado, corre riesgo. Y lo más llamativo de todo esto es que esa cañada, en esa cañada, digamos, en el archivo municipal hay un proyecto de sistematización que es de 1880 y que sería fundamental para que hoy en día se retomara, que sería totalmente actual ese proyecto y que terminaría de una vez por todas con el peligro de las inundaciones, y no hay forma que ni a nivel local ni a nivel provincial entiendan de la importancia sobre todo porque hoy en día Villanueva ha crecido mucho en la población y los barrios están llegando a esa zona. Si esa caña no se sistematiza, vamos a volver a correr el riesgo que nos pasó, por ejemplo, en el 2014, en 1984. Claro. Ya la gente lo ha visto, pero por ahí cuando pasan 30 años la gente se olvida. Y bueno, me parece que es algo que es actual, en un caso muy puntual donde podemos usar la historia en beneficio de las obras públicas que necesitamos en la actualidad, ¿no? Sí, bueno, me parece que estamos... Sí, queda un segmento, sobre Diego. todo nos va a quedar más para otro próximo programa, pero ya que empezamos con el libro, aprovechemos y que nos recomiende ese y algún otro más, ¿te parece? Las recomendaciones bibliográficas. Bueno, justamente que lo mencioné recién cuando hablaba de la historia de los comerciantes. Esta foto es, si bien está pixelada, pero una foto real, no es una pintura. Fíjense, están sentados en el agua, están con las piernas en el agua. Esta es la foto en la casa de los Piatini, de los suizos, que tenían el molino harinero, sentados en la mesa durante la inundación. Con el agua esta casa, hoy en día, esta esquina, que hoy en día ya no existe más, está a 1 cuadra de la plaza de Villanueva. Perdón, a 2 cuadras de la plaza. Bien. O sea, para que ustedes puedan ver la magnitud, la crecida del río hasta donde llegaba. Y de la misma manera ocurrió en el año 2014. Y acá, por ejemplo, una de las fotos es Mariano Pío Ceballos, no sé si se puede ver, que también es interesante este personaje porque fue uno de los políticos más destacados de Villa María y Villanueva, del Partido Demócrata, fue gobernador interventor en Catamarca, fue miembro del gobierno durante la década infame del gobierno demócrata, y este hombre es hijo de Pío Rosa Ceballos. El apellido Ceballos en Villanueva tiene un recorrido desde prácticamente toda la historia, hasta el día de hoy descendientes, pero digamos, está el capitán Pío Ceballos durante la época rosista, después está Pío Rosa Mariano Pío, que es también capitán de milicias durante, digamos, todo el recorrido de Villanueva como cuartel militar. Pío Rosa Ceballos, que es el primer maestro profesional de Villanueva, que es uno de los fundadores de la escuela Bartolomé Mitre, la escuela fiscal de varones, como se llamaba, y después su hijo Mariano Pío Ceballos, que fue demócrata, y también tuvo, este hombre era médico, y bueno, como dije, tuvo gran desarrollo político. Claro. Después otro que está vinculado con la vida cotidiana de Villanueva es el Malón en el sur de Córdoba. Bueno, esta es una colección interesante, colección del pasado cordobés. Bueno, si bien lo escribe Edilio Ricardo Pigato, bueno, la edición del Corredor Austral tiene varios títulos que son interesantes. Acá hay uno que habla de una de estas colecciones,
hace referencia a Quebrecho López también en su momento, que lo pude ver. Muy interesante la historia de Villanueva, muy interesante todos los aportes que nos trajo Luciano. Vamos a recordar, como siempre, que este material forma parte de nuestro sitio web, Caminos y Pueblos, y como vieron ya, que nos hizo su recomendación bibliográfica, gracias a la gentileza de Luciano, tenemos en nuestro sitio web, en la parte biblioteca y libros, el libro que fue motivo de la charla de hoy, Historias de Villanueva. Vamos acumulando conocimientos, Diego. Sí, muy importante que se sigan sumando, y la particularidad de que está en PDF para descargar, por lo que charlamos siempre, la cuestión de que cada vez que se edita un libro siempre son ejemplares limitados, después se hace complicado la búsqueda y hacerse de ese material. Sí, y para el que está lejos o el que no está en una distancia próxima, se le hace muy difícil a veces llegar a ese material, esta posibilidad es fantástica. Sí. Sí, muy interesante, y te digo que lo voy a leer, porque me gustó mucho. Bien, Diego, bien. Volvemos a las secciones fijas, porque como cada semana, según las fechas que va tirando el invitado, vos te encargas de bucear en la historia de las noticias. Tratar de contextualizar la historia que nos han contado, en este caso Diarios de Rosario del año 1860 y 1863, relacionados con Villanueva. Noticias del ayer. ¿Vamos? Diario La Confederación, 25 de septiembre de 1860, titulado Empresa de Carros. Desde el 30 del presente mes en adelante, saldrá de esta ciudad para Córdoba un convoy de carro en los días 15 y 30 de cada mes. Igualmente, de Córdoba para el Rosario saldrá otro convoy en las mismas fechas, admitiendo carga a los precios corrientes de plaza. Dichos carros son toldados y cerrados con llave para que no pueda haber averías ni faltas. Y van por el camino nuevo de la empresa, empleados a rendir viaje en un término muy breve. Para tratar de flete, véase con los empresarios Timoteo Gordillo y compañía. Me sigue impresionando los diarios de 1860, qué bueno que hayas encontrado todo eso, un camino y un Timoteo Gordillo que forma parte de nuestros primeros 3 programas. Sí, es parte de la construcción del camino nuevo para diferenciarlo del camino que iba por el sur, la costa sur, del Carcarañá y del río Talamochita. Que era el camino de la mensajería, el camino viejo o el camino del sur, como se lo identificaba. Ese camino viejo o ese camino del sur o el camino de mensajería es el que pasaba por Villanueva. Este nuevo camino, véase la fecha, desde el 30 del presente mes, es la fecha, digamos, de inauguración de este camino. Es el primer documento fehaciente de que empezaron a pasar carros por esta zona en la que estamos, Diego, en este momento, la zona de Marcos Juárez, y digamos que son los primeros carros que pasaron por acá. Son los que nos dan también el origen o el nombre de Espinillos acá, que luego pasamos a ser Marcos Juárez, o el nombre de los Leones. Lo va a estar colocando Timoteo Gordillo. El Camino de Gordillo, si ven los primeros 3 capítulos, van a ver que es casi paralelo a lo que va a ser el ferrocarril, y la Ruta 9 es casi paralela a lo que luego también va a ser el ferrocarril, a lo que había sido el ferrocarril, perdón. Ruta 9 que une las 2 principales capitales de provincia, Rosario, Córdoba. En este caso es así, unía las 2 principales capitales de ese momento. La quinta posta era la Espinillo, donde estamos nosotros y Marcos Juárez. La décima posta era el Águila, que es, ahí dice, frente de lo que es Villanueva, situado del lado norte del río, donde luego se va a estar, o próximo, donde luego se va a estar asentando Villa María. El Águila como primer nombre de ese lugar en donde después nace Villa María. Mira, es el nombre que he encontrado, y desde la posta del Águila se cruzaba el río Talamochita para llegar a Villanueva, y de Villanueva se iba a Río Cuarto y de ahí a toda la zona de Cuyo. Claro. Redondeando toda la charla que tuvimos con Luciano, espectacular esa noticia, nos pone en contexto histórico. Tenemos otra que también es acorde. Vamos con esa. Diario El Ferrocarril, 25 de noviembre de 1863. Celeridad sorprendente.
La diligencia del norte, perteneciente a las mensajerías nacionales, arribó a esta ciudad el viernes próximo pasado, habiendo partido de Tucumán 13 días antes y haciendo en Córdoba una escala de 48 horas. Suprímase el largo alto y tendremos el sorprendente caso de un viaje de 11 días a través de 260 leguas corridas en 11 días. Eso cuadra el interés público y está de acuerdo con las remarcables solicitudes de la empresa para mantener en nutrida correspondencia el comercio importante del norte con este mercado. Un viajero. Celeridad de 11 días, me imagino lo que debe haber sido antes de ese viaje. Ahora nos parece una locura todo ese tiempo para hacer estos kilómetros, pero en ese momento era achicar muchísimo los viajes. La distancia entre Tucumán y Rosario hoy es de 860 kilómetros aproximadamente. En aquella época era de 1100 kilómetros. Pero igual, si tenemos que lo hacían en 11 días, esa distancia, quiere decir que estaban recorriendo 100 kilómetros por día, para que tengamos una idea. Ese camino venía desde Córdoba, llegaba hasta lo que era frente de Villanueva, cruzaba ahí el río Talamochita, pasaba a Villanueva y desde ahí seguía costeando la costa sur de ese río, pasaba por lo que es Fraile Muerto, pasaba por lo que es Saladillo, por Cruz Alta y de ahí rumbeaba para Rosario. ¿Cuántas noticias hoy? Mucho para analizar, ver y comparar con los tiempos. Me pareció muy interesante, ya que estamos hablando de Villanueva, bueno, por dónde pasaba el transporte en la época y qué tiempo más o menos es el que demoraba en cubrir determinadas distancias. Como siempre, es material que compartimos en nuestro sitio web, caminosypueblos.com. Visiten, vean la cantidad de información que hay para repasar y agradecer a la Municipalidad de Marcos Juárez, a la Cooperativa Alborada y al Estudio Volati porque nos hacen el aguante y sostienen esta estructura que nos permite recorrer la historia de la región, decíamos antes, pero es una región que se va agrandando. Nos ves por Triple Media Contenidos, recordá suscribirte, compartir y comentar, eso nos ayuda a la difusión. De mi parte saludo a esa amplia región que cada vez nos está escuchando más. Sí, muchísimo, y paciencia, tenemos más material grabado y ya lo iremos compartiendo. Por suerte se siguen sumando historiadores y queremos que así sea. Tenemos una dirección. Todo aquel historiador o persona que quiera sumarse a este programa se tiene que comunicar con nosotros y bueno, en forma privada vamos acordando de qué forma vamos grabando el programa. Recuerden, ahí abajo del video van a tener el correo electrónico para contactarnos. A todos muchas gracias, nos vemos el próximo programa.